Bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Iniciamos en un momento. Claro que sí, amigos, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. El día de hoy trayéndoles nuevamente un video de ahora la cefalometría de Steiner, Cecil Steiner. Y bueno, les recordamos para información de los cursos a través de vía Facebook en el Instituto de Profesionalización Estomatológica, vía WhatsApp o al número, precisamente enviando mensaje vía WhatsApp al 55 63 53 29 83. El instituto se encuentra ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Y bueno, para mayor información, precisamente a la página de Facebook o vía WhatsApp. Y bueno, sin más por el momento, comenzamos y vamos a hablar, hoy es turno de hablar de la cefalometría de Cecil Steiner. Y bueno, para poder hablar de Cecil Steiner y de su cefalometría, primeramente necesitamos nosotros retomar que, pues gracias al cefalostato, que es una de las contribuciones más importantes que se ha hecho en el campo del estudio del crecimiento y desarrollo craneofacial, así como en el campo de la ciencia ortodóntica en general, es una gran medida que ha dado o ha puesto los fundamentos básicos del pensamiento contemporáneo referente al conocimiento ortodóntico. Gran parte de este desarrollo se le debemos al doctor Holly Bramberg, quien desarrolló el cefalostato, y posteriormente el doctor Brownie, Downs, Willie, Thompson, Margolis, Healy, Graeber, Adam, entre muchos otros doctores, desarrollaron precisamente las técnicas y sistemas que pues han desarrollado precisamente la cefalometría como una herramienta importante de diagnóstico ortodóntico. Y bueno, vamos a hablar precisamente un poquito de en lo que se refiere a historia de la cefalometría. En 1953, el doctor Cecil Steiner crea un análisis cefalométrico que hoy en día es uno de los más populares en el ámbito ortodóntico. Se basa su análisis en medidas propuestas originalmente por el doctor Downs, el doctor Thompson, el doctor Margolis y muchos otros. Y hay que considerar que en los años 50 el uso de la cefalometría pues estaba solamente determinado en el ámbito de la investigación, no era de fácil acceso para ese entonces. Y bueno, prácticamente solamente en las universidades y a nivel docencia era donde se tenían estos equipos. Y bueno, hoy en día, pues en la actualidad es muy fácil y de hecho es uno de los elementos indispensables que le solicitamos nosotros a los ortodoncistas, ya que, bueno, en ese entonces se argumentaba que la cefalometría era una técnica muy compleja, muy complicada y que el costo era muy elevado, que los beneficios realmente no podían ser comparables en razón a su costo. Y entonces, bueno, se fue desarrollando poco a poco. El doctor Steiner, al darse cuenta de la forma que pensaba en esos tiempos, comprendió los alcances de la cefalometría dentro del diagnóstico ortodóntico y propone o propuso un análisis simplificado que pudiera ser utilizado fácilmente en el diagnóstico. El mismo doctor, incluso en algunos escritos, acepta que en un principio pasó por una etapa muy escéptica, decía que no funcionaba y incluso, pues en algún momento él menciona que en algunos escritos, en algunas entrevistas, que estaba a punto de renunciar al uso de la cefalometría en la práctica clínica. Menciona que inicialmente tuvo muchos problemas para identificar precisamente algunas estructuras anatómicas. Y bueno, esto es desde que iniciamos con lo que se refiere a la ubicación desde los puntos, comienza a ser un poco complejo. A nuestros alumnos, especialmente del Instituto de Profesionalización Estomatológica, le damos mucho énfasis en lo que se refiere a la identificación de las estructuras óseas a través de la radiografía. Gran parte de estos problemas se atribuyen a las características de los rayos X que tenían en ese entonces, como la distancia que tienen la película al cuerpo que se va a radiar,
En algunos casos había una sobreposición de imágenes, no correspondían estructuras por la angulación anatómica derecha o izquierda. Steiner realizó estudios en un cefalostato con un diseño estándar, pero con un tubo radiógeno de mayor potencia y mayor calidad que los tubos que normalmente se tenían convencionales. Todas sus radiografías fueron tomadas por un especialista. Él menciona, bueno, en la literatura nos menciona que era un especialista en röntgenografía, röntgenografía, por lo que todas sus radiografías presentaban una calidad promedio o incluso superior a la de la época. Entonces, bueno, esto le dio precisamente, pues, el preámbulo y es uno de los doctores más conocidos precisamente por la sencillez. Pero hoy en día muchas personas que se dedican precisamente al tratamiento de ortodoncia no toman a Steiner porque no evalúa algunas constantes que el doctor Ricketts sí las tiene. Entonces, y esta situación no es que no las evalúe, lo que se supone es que debe de tener una relación entre diferentes puntos para poder comprender las compensaciones que se hacen dentro del crecimiento y desarrollo cráneoencefálico. Entonces, bueno, vamos a empezar, como ya les había comentado, fue en los años 50, estamos hablando que ya tiene 70 años que eso pasó, 70 años de evolución en los equipos radiográficos, entonces no tenemos ningún problema por eso. Posteriormente, bueno, vamos a utilizar precisamente este análisis basado en un análisis esqueletal, un análisis dental y un análisis estético. Para esto, nosotros tenemos que recordar los puntos cefalométricos y bueno, vamos a tener al C1, que es el punto más prominente del contorno posterior del cóndilo, ENA, la espina nasal anterior, ENP, espina nasal posterior, vértice de la espina nasal posterior con los huesos palatinos, nation, gonion, nasion, PG, punto A, conocido como punto A, pero en realidad su nombre es subespinal. El punto B, o también conocido, su nombre adecuado es el supramentoniano. El punto D, que este es un nuevo punto que agrega precisamente Steiner, que es el punto ubicado centro de la sínfisis mentoniana, y el punto S, que es el punto silla tópica. Aquí vamos a mencionarlo precisamente de atrás hacia adelante. Vamos a aparecer el láser. Perfecto. De atrás hacia adelante tenemos a C1 o cóndilo, la parte más posterior del cóndilo. Tenemos a lo que vendría siendo gonion, borde inferior de la mandíbula, parte posterior. Tenemos a silla, posteriormente espina nasal posterior. Adelante, de arriba hacia abajo, tenemos a nasion. Inferior a nasion nos vamos a encontrar espina nasal anterior. El punto A, el punto B, tenemos también al punto D, en medio de la sínfisis mentoniana, tenemos el punto pogonio y tenemos el punto natio. Bueno, comenzamos precisamente con el primero de los puntos. Yo les recomiendo que para que puedan seguir nuestra cefalometría, se puedan comunicar con nosotros precisamente y hacerles llegar una de las pues, estructuras o documentos, caritas ya trazadas, para que puedan con el video seguir haciendo su cefalometría. El primer punto va a ser el ángulo SNA. El ángulo SNA es el ángulo formado por el plano SN, que vendría siendo silla al punto nasion. Vamos a trazar una línea recta y posteriormente va a ser de nasion al punto A. Este ángulo va a tener, entre estas dos líneas, debe de tener una norma de 82 grados. Normalmente Steiner no complicó su cefalometría con algunas desviaciones estándar. Él solamente nos menciona más menos 2 en la mayoría de su cefalometría. Y bueno, de acuerdo a la interpretación, el plano NA va a representar la cara anterior del complejo nasomaxilar y este se encuentra directamente relacionado con la fosa craneal anterior. De hecho, el límite anterior de dicha fosa determina el límite anterior del complejo nasomaxilar. Por lo tanto, el ángulo SNA determina anteroposteriormente
la ubicación del maxilar. Vendría siendo esto la cara inferior del complejo nasomaxilar. Los ángulos mayores que la norma indican va a ser precisamente un maxilar adelantado en relación con una base de cráneo, mientras que los ángulos menores indican un maxilar retruido. Al momento de evaluar esta medida es importante considerar la angulación de la base del cráneo. El ángulo BSNA, los pacientes con un patrón de crecimiento vertical presentan una base craneal más plana y aquellos con un patrón de crecimiento horizontal presentan una base craneal más angulada. Por lo tanto, si el plano SNA es muy horizontal, el ángulo tendrá que abrirse y contrariamente, mientras más vértice sea el ángulo SNA, el ángulo se cerrará. En este caso, precisamente hay que hacer énfasis y hay que hacer un poquito de deducción. Vamos a tener nosotros un plano craneal. Este plano craneal va a ir de basión a silla y de silla a nación. Entonces, si este ángulo está plano, vamos a tener precisamente un factor de crecimiento horizontal. Pero si tiene una angulación y el vértice que se forma, la angulación que tiene esta base craneal es mayor, vamos a tener un crecimiento o una tendencia a un crecimiento vertical. ¿Correcto? Esto fue lo que es el plano SNA. Pasamos al siguiente, la posición antero-posterior de la mandíbula. Y bueno, dentro del ángulo antero-posterior de la mandíbula vamos a tener al ángulo SNB. Este ángulo va formado precisamente por silla nación y de nación a punto B. Entonces ahí vamos a tener nosotros una norma de 80 grados. Este ángulo que se forma entre estas dos líneas, teniendo como vértice nación, se va a formar este ángulo y debe de ser precisamente de 80 grados. Este ángulo, en su interpretación, la fosa craneal anterior, que va a ser la parte que es SN, el complejo nasomaxilar y el cuerpo de la mandíbula son contrapartes óseas. Por lo tanto, sus longitudes anteroposteriores se encuentran directamente relacionadas y deben de ser equivalentes. Sin embargo, la mandíbula representa un hueso independiente, se encuentra unido al cráneo y su patrón de crecimiento puede variar en una forma autónoma sin depender necesariamente del crecimiento cráneo o del crecimiento del resto del cráneo. El ángulo SNB permite determinar si la mandíbula se relaciona en una posición normal o equivalente con respecto a la base del cráneo. Y específicamente, Steiner dice la base craneal de cráneo anterior, que es silla nación. Por lo tanto, cuando el valor del ángulo es mayor para la norma, la mandíbula se encuentra protuida hacia adelante. Cuando el ángulo es menor en la norma, se encuentra retruida. ¿Correcto? Entonces, precisamente ahí vamos a tener ese punto SNA, que es la posición de atrás hacia adelante de la mandíbula. Pasamos a lo que vendría siendo el ángulo ANB. Es el ángulo formado precisamente por los planos NA y NB. Y este debe de tener una medida de 2 grados, precisamente siendo la diferencia del ángulo SNA y con la diferencia del NSB es de 2 grados. Uno es la norma 82 y el otro es norma 80. Precisamente estos 2 grados, la interpretación, aunque el maxilar y la mandíbula son contrapartes óseas en un paciente normal, el punto A debe de ubicarse por detrás del punto B. El ángulo ANB, por lo tanto, determina la diferencia antero-posterior que existe entre el punto A y el punto B. Si el ángulo se abre, el punto B se va a ubicar más atrás e indica una relación clase 2. Cuando el punto B se ubica por delante del punto A, va a ser un valor negativo y va a dar una relación esquelética clase 3. Este ángulo indica una relación maxilomandibular, pero no indica si el problema se debe a la mandíbula o al maxilar. Se debe de considerar si existe una base craneal corta, el ángulo puede abrirse, y una base craneal larga, el ángulo se puede cerrar. Modificando ligeramente esta medida, el ángulo ANB no determina por sí solo la discrepancia, se debe a la mandíbula o al maxilar o a ambas.
Entonces, esto nada más nos hace una relación maxilar-mandíbula, pero no nos va a estar determinando, y quiero ser muy claro, no nos va a determinar quién es el culpable de que se abra o se cierre ese ángulo. Para eso necesitamos diferentes puntos que van a venir más adelante de la cefalometría de Cecil Steiner. El punto número 4 va a ser el ángulo SND. En el ángulo formado por silla nación, base anterior de cráneo, y ND, que es nación al punto D o el centro de la sínfisis mentoniana. Como se encuentra por detrás precisamente del punto A, la norma debe de ser de 76. Entonces, esta interpretación es derivada precisamente porque el mentón va a representar una zona de cambio constante, ya que su superficie externa es una zona de aposición continua. Asimismo, la ubicación del punto B puede cambiar con la edad, ya que esta zona es de reabsorción. El punto D se ubica en el centro de la sínfisis, por lo cual va a representar la ubicación anteroposterior basal del mentón con respecto a la base del cráneo. Por lo tanto, el ángulo SND ubica anteroposteriormente el centroide mentoniano y es una medida que complementa la lectura del ángulo SNB. Perdón. Las medidas mayores que la norma pueden indicar una mandíbula adelantada y retroposicionada. Las condiciones de variabilidad mencionan en los ángulos SNA y SNB en relación con las bases del cráneo también pueden afectar precisamente esta medida. Este ángulo va a ir un poquito más orientado precisamente al mentón y hacia la posición de la mandíbula. Posteriormente, aquí nos va a estar hablando precisamente del cuerpo mandibular, cómo se encuentra, pero no nos habla de la rama ascendente o el largo vertical de la mandíbula. Por lo tanto, se tienen que compensar precisamente con otros puntos cefalométricos. El segmento SL es la distancia entre el punto silla y el punto L. El punto L se va a obtener trazando una línea perpendicular al plano silla-nación, pero que intersecte con el punto PG. Entonces, tenemos el punto silla-nación. Este punto silla-nación nosotros tenemos que trazar precisamente la perpendicular al punto PG. Este ángulo, obviamente, si se trata de una perpendicular, tiene que ser a 90 grados y debe de contactar con el punto PG. La medida que da desde punto L, la intersección entre esta perpendicular de PG y la silla nación, te va a dar de este punto a este punto una medida de una norma de 51 milímetros. Ahora, la fosa craneal anterior, el maxilar y el cuerpo mandibular son contrapartes óseas. Precisamente debido a esto, por lo tanto, sus dimensiones anteroposteriores deben de ser equivalentes. Esto es precisamente sacado de EMLO. En un futuro me gustaría hacer precisamente un video de EMLO para poder determinar qué huesos son contrapartes óseas. Por lo tanto, sus dimensiones deben de ser equivalentes. El segmento SL intenta ubicar anteroposteriormente el cuerpo mandibular y equipararlo con la fosa craneal anterior. Si el segmento SL es mayor que la norma, el cuerpo mandibular puede encontrarse hiperplásico. Contrariamente, si el segmento inferior es inferior que la norma, el cuerpo mandibular pudiera estar hipoplásico o no desarrollado. Sin embargo, en pacientes con crecimientos verticales, normalmente los conocemos nosotros como leptoprosópicos, y para la mayoría también crecimiento dólicos, la mandíbula experimenta una rotación descendente y el mentón se ubica más abajo y atrás. En este caso, el segmento SL también disminuye, sin que esto signifique una hipoplasia en sentido anteroposterior. Si se trata de un paciente con una rotación mandibular en contra de las manecillas del reloj, va a ser una rotación ascendente. Esta dimensión puede aumentar, precisamente va a determinarse de la angulación. Nosotros vamos a tener que la mandíbula en cuerpo puede sufrir una rotación en sentido las manecillas o en sentido contrario. Sin embargo, también hay que tener en cuenta precisamente la angulación de este ángulo, la rama ascendente, para ver si este ángulo se encuentra abierto y tiene un crecimiento vertical o un crecimiento horizontal, lo cual permita que el punto PG se desplace hacia atrás, hacia adelante, disminuyendo precisamente esta norma.
Una cosa muy importante en la cefalometría de Steiner es que todos los puntos están relacionados entre sí. Muchas veces estamos acostumbrados a tratar una cefalometría de manera independiente por cada uno de sus puntos. 6. Segmento SE. El segmento SE es la distancia entre silla y el punto E. Esta es la parte posterior. El punto E se va a obtener trazando una perpendicular en el plano ESN que pase por el contorno más posterior del cóndilo de la mandíbula. El punto más posterior del cóndilo de la mandíbula, trazando una perpendicular, esto es precisamente que tenga un ángulo de 90 grados, y el punto, ese vamos a determinar el punto E. La distancia que haya del punto E a silla es el punto que vamos a determinar. Y bueno, ay, perdón, me pasó un poquito de saliva. En la interpretación, vamos a indicar la ubicación antero-posterior del cóndilo de la mandíbula en máxima intercuspidización con respecto a la base del cráneo. Un valor aumentado va a indicar que el borde posterior del cóndilo de la mandíbula se encuentra ubicado más hacia atrás en relación con la base del cráneo. En pacientes con una base craneal muy angulada, que son braquis, esta medida puede estar disminuida y en base craneal plana. Vamos a encontrar precisamente los dólicos. Esta medida puede estar aumentada en un momento dado. La posición adelantada o retrasada del cóndilo puede contribuir a la manifestación de una clase 2 o una clase 3. Precisamente podemos nosotros tal vez tener un tamaño adecuado de la mandíbula en relación con sus contrapartes óseas, pero resulta que la cavidad glenoidea se encuentra posterior a esto, se encuentra más hacia atrás, por lo tanto la medida va a estar aumentada y nos va a dar precisamente como una mandíbula que estuviera corta. Eso es la función del segmento SE, de acuerdo a la norma, son 22 milímetros. Y bueno, tenemos la relación 7. La relación 7 es el ángulo gonion-nation con el silla-nation. Este ángulo se va a trasladar una de estas líneas de manera paralela para poder sacar precisamente este ángulo. Va a tener una norma y bueno, antes que nada, antes voy a iniciar explicando cómo vamos a trasladar. Se traza lo que es silla-nation y de gonion a nation. Esta de silla-nation la trasladamos precisamente de manera paralela sin cambiar la inclinación y nos debe de dar una angulación de 32 grados precisamente. Entonces, a esos 32 grados, eso es la norma de acuerdo a la relación ósea. Y bueno, la interpretación describe la relación angular que existe entre la base del cráneo y el borde inferior del cuerpo mandibular, indicando así la dirección de crecimiento. En pacientes con un patrón de crecimiento vertical, el ángulo gonial por lo general se va a abrir, por lo que el mentón experimentará una rotación hacia abajo. Por otro lado, la base del cráneo se aplana. Esto es una compensación ósea. Nosotros debemos estar pendientes precisamente de esas compensaciones. Estas dos condiciones provocarán que el ángulo se abra. En pacientes con un patrón de crecimiento horizontal, braquis, la mandíbula es más cuadrada, un ángulo gonial se va a cerrar. El ángulo gonial aquí no se va a presentar, sino es precisamente el ángulo de la rama ascendente y el borde inferior de la mandíbula. Se cerraría ese ángulo y va a presentar el mentón una rotación ascendente, obviamente hacia arriba. En este tipo de pacientes, la base craneal, bastion, silla, nation, se encuentra más angulada. La suma de estos dos efectos provocan que el ángulo se cierre. En pacientes con mordida abierta anterior esquelética es frecuente encontrar medidas aumentadas. Contrariamente, con un ángulo cerrado, pues con un crecimiento horizontal, vamos a encontrar pacientes con mordida profunda. ¿Vale? Entonces, esto nos da la inclinación precisamente cómo se encuentra en relación base de cráneo con el borde de la mandíbula. La relación ocluso-craneal. Aquí vamos a hacer la misma dinámica que hicimos en el ángulo anterior, nada más que ahora en lugar de que sea el borde inferior de la mandíbula, entonces vamos a utilizar el plano oclusal.
Haciendo la misma dinámica, traspasando el punto o la línea silla nación o base anterior, la bajamos de manera paralela para poder formar el ángulo y la norma nos va a decir precisamente que debe ser de 14 grados. El ángulo formado en este plano oclusal y plano SN, en su interpretación, ya les había comentado, la norma va a ser de 14, relaciona angularmente la base del cráneo con el plano oclusal. Ayuda a determinar las compensaciones dentales que surgen en respuesta al crecimiento del cráneo, complejo cranofacial. Por ejemplo, una mordida profunda por lo general se encuentra directamente relacionada con un cuerpo mandibular corto y un ángulo gonial cerrado. En estos casos, el ángulo se cerrará contrariamente en pacientes con patrones verticales. Es frecuente observar un aumento precisamente en este ángulo. Esto nos va a dar una idea o nos va a dar una relación ocluso-craneal precisamente de la angulación de los dientes y si se podemos determinar una mordida abierta relacionada por el crecimiento o en relación con la base anterior del cráneo. Es importante que determinemos esto porque las fuerzas van a ser distribuidas de acuerdo a las arbotantes de cada una de las zonas. El siguiente es la relación inciso-maxilar. La relación inciso-maxilar es el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo y el plano nación A o el punto A. Entonces, aquí determinaremos, va a ser una relación directa entre el maxilar y ese ángulo del ángulo longitudinal o axial del incisivo superior. Va a tener precisamente una norma de 22. Este ángulo refiere información acerca de la inclinación anteroposterior del eje longitudinal del incisivo central superior en una vista lateral y lo relaciona con el tercio medio de la cara representado por el plano NA. Los ángulos mayores que la norma indican proclinación, mientras que los ángulos cerrados indican retroclinación. Cuando se maneja una medida angular para la ubicación del incisivo, se obtiene información acerca de la inclinación de su eje axial, es decir, la ubicación del ápice y el borde incisal. La proinclinación se refiere a un borde incisal ubicado hacia adelante y un ápice radicular ubicado hacia atrás, y la retroclinación precisamente va a ser la indicación contraria. Un borde incisal hacia la línea del punto A y un ápice precisamente hacia adelante. Un borde incisal hacia atrás y un ápice hacia adelante. Tenemos también lo que vendría siendo la distancia NA. La distancia NA va muy relacionada con el ángulo anterior. La distancia NA es la distancia entre el borde incisal del incisivo superior y el plano NA. La norma son 4 milímetros. Desde este punto, el borde incisal a este punto A nos debe de ser, precisamente estar dando 4 milímetros. La interpretación determinará el grado de protrusión o retrusión anterior del incisivo superior. Los valores aumentados indican protrusión, mientras que los valores disminuidos indican una retrusión del incisivo. La protrusión refiere a una medida lineal antero-posterior que proporciona la ubicación de la corona sin conocer cómo se encuentra la inclinación del diente. ¿Vale? Aquí nada más no estamos hablando de la protrusión en relación con el punto A. Recordemos que el punto A se toma como la curvatura o la parte más convexa, más cóncava de precisamente el maxilar. Por lo tanto, nos va a estar determinando qué tan adelante se va a encontrar ese borde incisal. Y la norma es de 4 milímetros. El siguiente punto es el incisivo superior. Es en relación con el plano palatal, o también conocido como plano ENP, ENA. Es el plano o la angulación del paladar. En este caso, se va a dar una relación con el eje axial del diente y bueno, vamos a tener precisamente su interpretación que va a ser de 70 grados la norma. Relaciona angularmente el eje longitudinal del incisivo superior con su base maxilar. Cuando el ángulo se cierra, el incisivo se encuentra proclinado. Contrariamente, si el ángulo se abre, el incisivo se encuentra retroclinado. Cuando el paciente presenta discrepancias anteroposteriores severas de origen esquelético, la angulación de los incisivos, tanto superiores como inferiores,
cambia para compensar la discrepancia. En estos casos, conocer su angulación resulta de suma importancia precisamente para reubicarlos en una buena relación con respecto a las bases óseas. Nosotros debemos de tener en cuenta el momento de hacer la reposición de los dientes anteriores, en lo que se, el reposicionamiento, perdón, en lo que se refiere a la posición de ese diente anterior, para precisamente darle una distribución adecuada de las fuerzas a través de esa perpendicular de ese ángulo palatal. A su vez, hay que entender que este ángulo palatal o este hueso maxilar tiene una articulación en la parte superior precisamente con los huesos esfenoides, hueso malar, cierta porción en la parte posterior. Debemos de tener en cuenta que ahí se van a romper y a distribuir precisamente las fuerzas de masticación. Tenemos el siguiente ángulo, es el ángulo incisivo superior con relación de SNA. Entonces, ahí vamos a tener ese ángulo y va a medirse de este punto a este punto. Esta porción debe de ser una medida de 103 grados. Y bueno, su interpretación es la ubicación antero-posterior del incisivo superior. Se encuentra limitada por el punto más anterior del complejo nasomaxilar, que a su vez se encuentra relacionado con el límite anterior de la fosa craneal anterior y el lóbulo frontal. De la misma manera, o asimismo, el incisivo superior guarda una relación determinada con respecto a su base ósea y otra relación con respecto a la base del cráneo. La angulación del incisivo superior en el plano SN permite determinar el grado de proinclinación o retroinclinación del incisivo con respecto a la base craneal, sin tomar en cuenta la inclinación que guarda en respecto con su base ósea, que vendría siendo el maxilar. Esto es solamente con la base anterior de cráneo, ¿vale? La relación base anterior de cráneo con la proclinación de los dientes anteriores. Los valores mayores que la norma van a indicar proclinación de los incisivos, mientras que los valores menores indican retroinclinación. Se debe considerar que esta medida puede ser alterada por la inclinación de la base del cráneo, por lo que se sugiere corroborarla con el ángulo del incisivo superior con el plano palatino. El siguiente punto, pasamos a lo que vendría siendo relación inciso-mandibular. Y bueno, en relación inciso-mandibular, va a ser precisamente el ángulo 1NB. Este ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el plano NB. Norma debe ser de 25 grados y se mide precisamente de la línea que se traza hacia el punto B. Entonces, estos puntos, ese ángulo NB, va a ser de un ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el ángulo NB determina la relación angular entre el plano NB y el eje longitudinal del incisivo inferior. Los ángulos aumentados indican una proinclinación, mientras que los ángulos cerrados indican una retroclinación. Una base craneal corta podría aumentar el ángulo, lo contrario lo podría disminuir. Entonces, esto va a depender precisamente y en una relación con la medida de la base craneal del punto S al punto L. Y el punto punto S al punto E, para determinar la dimensión de la base craneal. La distancia 1B, al igual que lo hicimos con la parte, ahora sí que superior, vamos a hacerlo con la inferior y va a tener una norma del borde incisal del incisivo inferior a lo que vendría siendo la línea NP o supramental. En este caso, la interpretación que se va a dar en esa distancia determina el grado de protrusión o retrusión del incisivo inferior con relación al plano NB. Los valores aumentados indican protrusión del incisivo, mientras que los valores disminuidos indican una retrusión del mismo. Hay que tener en cuenta que nuevamente se tiene que relacionar con el punto que habíamos determinado, que es el punto del segmento SE, que este nos va a determinar
si la base craneal posterior mide o de acuerdo, más que medir, nos indica dónde se encuentra el cóndilo para poder determinar esta relación anterior y determinar si el diente se encuentra protuido. Por lo cual, esa es precisamente la norma de 4 grados, y ya lo habíamos mencionado, valores mayores están en una protrusión del incisivo, valores disminuidos indican una retrusión del mismo. Y bueno, pasamos precisamente a uno de los últimos ángulos, el incisivo inferior, o el plano gonion-nation, y es un ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo inferior y el plano mandibular. Este ángulo debe de guardar una relación, una norma de 90 grados. En caso de que no se cumpla, indica, pues bueno, la interpretación de este ángulo indica la relación angular del incisivo inferior con respecto a su base ósea. Los valores mayores que la norma indican proinclinación. Los valores menores que la norma indican retroinclinación. La mandíbula representa un hueso que se encuentra separado del resto del cráneo y este hueso está sujeto a un sinnúmero de adaptaciones y estímulos, por lo cual, bueno, vamos a tener una variable, a pesar de que está en un crecimiento epigenético, pues efectivamente va a estar estimulado por diferentes situaciones, incluyendo la genética. Un paciente en relación clase 3 esquelética, la angulación del incisivo puede compensar la discrepancia anteroposterior y el ángulo se cerrará. En este caso va a ser una retroinclinación del incisivo. Contrariamente, un paciente con una relación clase 2, el incisivo se proinclinará para buscar la mejor función y tratar de alcanzar a ese maxilar. Entonces, si yo tengo una mandíbula amplia, grande, de mayor tamaño, va a buscar compensarse, ya no va a tener un ángulo de 90 grados, sino va a tener un ángulo cerrado a los 90 grados, o sea, menor, para poder compensar y que el maxilar siga estando por delante de este diente inferior. Por lo tanto, esta angulación va a estar cerrada. Cuando este ángulo está aumentado es precisamente porque el maxilar está por delante y este diente no alcanza a contactar precisamente con esos dientes anteriores maxilar. Por lo tanto, van a volcarse y va a ser una angulación diferente. Todos estos ángulos que le acabo de mencionar deben de hacerse con una interpretación de los demás ángulos. No deben de darse una relación por individual, no deben de tratarse esta angulación de manera individualizada, sino debe de ser un conjunto, una relación de superior con inferior, de anteroposteriores, de compensaciones. Bueno, el último vendría siendo el análisis cefalométrico de Steiner en tejidos blandos, lo que vendría siendo la línea estética, en la cual debe de tocarlo y debe de estar a 0 grados. La línea S o itálica, que forma parte, la parte anterior de la punta de nariz con su base, es mentón de tejido blando. Vamos a ver precisamente dónde se forma esa línea. Ese es precisamente el borde. Vamos a adecuar el punto itálica. Va a estar por delante de la base o su punto subnasal y por detrás del punto pronasal, y va a ser a lo que vendría siendo pogonio de tejidos blandos. Entonces, los dos labios deben de estar 0 milímetros, o sea, deben de estar tocando para que tengamos un equilibrio. Esto de acuerdo a Steiner. Vamos a tener aquí una modificación con el doctor Ricketts, posteriormente vamos a estar hablando, pero él nos menciona precisamente que un ángulo, o esto se puede sacar, este punto itálica, se puede sacar trazando precisamente el borde nasal y el borde labial. Tomar una medida y de acuerdo a la mitad de esa medida, ahí estará el punto itálica. Entonces, podemos ya una vez que trazamos el punto itálica, podemos trazar el punto PG de tejidos blandos y poder determinar cuál es la distancia que el labio se encuentra a través de esta línea. En este punto es 0. Vamos a ver precisamente este ejemplo. Se va a trazar, se traza el borde anterior, se hace una paralela, el borde inferior del labio, la medida media, que va a ser 11-12 milímetros, y por lo tanto de ahí a PG.
estamos viendo que los labios están pasando por delante precisamente de esa línea. Son aproximadamente 5 o 6 milímetros los que están pasando por delante, mientras que en el labio inferior es prácticamente 1 centímetro. Nosotros si estuviéramos viendo precisamente esta relación, estaríamos viendo que los dientes anteriores, esto es un paciente que tiene una tendencia clase 2, no hay un contacto, no hay una relación adecuada, por lo tanto, el tejido blando busca precisamente compensar esa erupción al no tener un antagonista, evitar esa erupción, está haciendo ese trabajo el labio inferior. Un caso contrario es precisamente, se vuelve a trazar el punto SN, prácticamente da 5 o 4, pero por detrás de esta línea. Y en el otro es prácticamente lo mismo, 5 por detrás de esa línea. Nos está hablando la verticalización precisamente de los dientes anteriores. Entonces esa verticalización tiene un crecimiento, se ve más braquio, un ángulo mandibular más cerrado, una base craneal, hay que determinar la base craneal del paciente anterior, vean la diferencia, un poquito más angulada y esta menos angulada. Esta de aquí, bueno, vamos a ver la verticalización de estos dientes, por lo tanto nos hace falta un desarrollo en ese tercio inferior. Por lo tanto, esa es la norma, hay que buscar de alguna manera retroclinar o proclinar, precisamente más bien proclinar los dientes para que podamos alcanzar esa línea estética. Va a ser un promedio, si se cumple dentro de la norma de 0 milímetros va a tener un perfil recto. Si tiene o está por delante de los labios de esa línea de Steiner, línea estética de Steiner, entonces va a tener una proquelia, que esto va más relacionado a la quelia de los labios, y si es menor, una retroquelia. Y bueno, chicos, esto fue precisamente lo que vendría siendo la cefalometría del doctor Steiner. Vamos a poner un video. Ahí está. Precisamente esa fue la cefalometría del doctor Steiner. Y bueno, los esperamos que se suscriban. Esto fue un análisis básico, e insisto, fue un análisis básico de la cefalometría de Steiner. En el siguiente video, espero que salga más o menos en una semana, lo voy a terminar de trabajar, vamos a ver una cefalometría, los mismos puntos de la cefalometría de Steiner, pero ahora con una relación y una aplicación directa a un diagnóstico. Vamos a ver si hubo compensaciones, pero aquí vamos a utilizar precisamente una hoja que les voy a presentar. Esta hoja me la pueden solicitar a través de vía Facebook o a través de vía WhatsApp para hacerles llegar precisamente esta hoja de diagnóstico y plan de tratamiento, donde vamos a relacionar todos los puntos de Steiner y la vamos a aplicar de tal manera que nos dé precisamente un buen diagnóstico cefalométrico para poder tratar pacientes de ortodoncia. Vamos a tener que echar mano precisamente de algunos puntos sacados del doctor Ricketts, que precisamente la cefalometría de Steiner no contempla. Si nosotros agregamos precisamente esos puntos cefalométricos, tendríamos una cefalometría muy completa, bastante clara, muy entendible y podríamos estar trabajando con esa cefalometría sencilla muchísimos pacientes de ortodoncia con un preciso y un muy buen diagnóstico, ¿vale? Por lo tanto, entonces me despido. Soy el doctor Jonathan Bermúdez y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse.